entrevista interesante solo sobre ese tipo de lesiones musculares que podemos llegar a sufrir. Yesenia Rodríguez, fisioterapeuta, ya está con nosotros, a quien le damos la bienvenida a nuestro programa Viva la Mañana. Muchísimas gracias, es un Feliz gusto. año. Feliz año, qué bueno volver a estar con ustedes tan pronto. Gracias. Y mire, una lesión, como lo decía antes de dar paso a la nota, Lu, creo que cualquiera la podemos sufrir, sí, utilizando las mujeres, por ejemplo, tacones, un calambre, quien no lo ha sufrido, que pueda lastimar mucho nuestra musculatura. ¿Y cómo podemos recuperarnos? O sea, realmente la ruptura también de un músculo puede ser muy dolorosa y muy difícil de recuperar el músculo. Existen como diferentes grados de las lesiones musculares, entonces dependiendo del grado que tenga la lesión, así también será el tiempo en el cual nos podamos tardar en recuperar. Entonces hay lesiones más leves que pueden tardar entre 3 y 15 días aproximadamente en recuperarse. Hay lesiones un poco más graves, se consideran como moderadas, que tardan entre 3 semanas y 5 aproximadamente. Y hay lesiones que ya son graves, que pueden tardarse incluso hasta 3 meses en recuperar. Entonces depende muchísimo de la gravedad, la musculatura que esté afectada, lo que nos va a ir determinando. Y hay otros factores ya netamente de cada paciente como tal que pueden también interferir de manera directa en el proceso de recuperación. Por ejemplo, el tipo de alimentación que el paciente tiene. Si la alimentación es una alimentación rica en nutrientes, pues obviamente el paciente se va a recuperar mucho más rápido. Si hay un reposo adecuado, también en la mayoría de los casos, pues obviamente nos cuesta a veces si practicamos algún deporte y estamos como muy enfocados en nuestras metas deportivas, parar, ¿verdad? Y hay personas que si tienen una vida un poco más sedentaria, pues no les afecta muchísimo el hecho de poder parar durante cierto periodo de tiempo, 2 o 3 semanas. Pero cuando tenemos deportistas, sí, y el deportista tiende a perder fuerza, entonces a veces es importante el acompañamiento de fisioterapia de manera adecuada para evitar que los pacientes puedan tener un periodo de tiempo más largo, porque entre más tiempo pasan inhabilitados o sin hacer deporte, más pérdida de masa muscular, de fuerza, de estabilidad hay. Entonces es necesario como poder trabajar dependiendo de cada uno de los pacientes. Por eso es que no se puede como estandarizar el abordaje, porque cada paciente es un mundo, y siendo un mundo, pues entonces también tendrá sus peculiaridades. Claro, porque tiene un estilo de vida, ¿verdad? Un tipo de entrenamiento o actividad física que va a variar muchísimo de una persona a otra. Hasta entre los mismos atletas es diferente. Sí, o sea, unos pueden tener un mayor compromiso o carga y otros tal vez un poco menos. Hablemos de lo que se experimenta cuando existe una lesión. Cuando se da una lesión, ¿qué es lo primero que experimenta el paciente? Es muy típico el dolor. Es como el síntoma, independientemente de la lesión de la lesión muscular en la que estemos, el dolor es como el síntoma principal que va a experimentar todo tipo de pacientes. Aparte del dolor, puede haber inflamación. En casos donde hay ruptura, como lo veíamos en la nota de inicio, si la ruptura fibrilar es parcial, puede haber hematoma, y si es total, pues puede haber una separación total del músculo que se evidencia, y obviamente en este último caso es necesaria en muchas ocasiones la intervención quirúrgica. Wow. Suele haber, aparte del dolor, una dificultad para realizar movimiento. Pasa muy comúnmente en el hombro, por ejemplo, que es una de las áreas que comúnmente más se afecta a nivel mundial. Y, por ejemplo, comenzamos a experimentar dolor para tomar un objeto, para agarrar algo en la parte posterior del carro, para dormir. Y los pacientes comienzan a experimentar esta sintomatología, y el error en la gran mayoría de las ocasiones es creer que es pasajero y no consultar a tiempo, porque hay lesiones que pueden recuperarse si el abordaje, más rápidamente si el abordaje es temprano. Con los respectivos medicamentos y la respectiva terapia que debe tomar, y el descanso. Que es muy importante. Ahora, hay lesiones también que son atípicas, como la lesión que se puede sufrir, por ejemplo, en el abdomen, en los músculos del abdomen, al momento de embarazarse o someterse a algún tipo de cirugía. El músculo abdominal que sostiene toda la parte del core de nuestro cuerpo es de las más difíciles de recuperar. Sí, lo que normalmente tiende a suceder en este tipo de lesiones, y es una pregunta muy buena, durante el embarazo se da la separación de los rectos abdominales, que se conoce como diástasis abdominal.
En el caso de la diástasis abdominal, hay una ruptura de las fibras de colágeno, que es la parte blanquecina que une a los dos músculos. Sí se puede regenerar, tarda un aproximado de 3 a 6 meses con un buen abordaje de tratamiento. Y por el otro lado están los desgarres musculares que también se pueden tener en pacientes que realizan muchas abdominales, ¿verdad? Entonces, en este tipo de casos, la faja abdominal consta no solo de los rectos abdominales, sino también de oblicuos, de los transversos abdominales, que son de todos. El transverso abdominal es el que cumple un rol muy importante porque es nuestra faja ya natural. Entonces, si esa faja natural no se trabaja de manera adecuada, entonces lo que tiende a suceder es que dan las hernias inguinales, las hernias umbilicales. Entonces, es muy importante poder trabajarlas, las hernias en la parte baja de la espalda. Así es que yo creo que sí, es una de las áreas que cuesta más abordar, pero actualmente pues ya existe un método que es muy efectivo, que se llama Low Pressure Fitness, que nos ayuda a trabajar de manera muy profunda toda la faja abdominopélvica para que haya una recuperación adecuada. ¿La ubicación específica de esa área que usted mencionaba? Hagan de cuenta que es toda la parte de la cintura, es una especie de corsé, para que se hagan la idea. Ya hemos visto a las mujeres sobre todo usar corsé, pero la faja abdominopélvica conformada por todo este grupo muscular es un corsé perfecto. Lastimosamente no todos sabemos cómo abordarlo o tratarlo. Entonces quizás ese puede ser un muy buen tema que podemos después enseñarle a la gente cómo activar de manera adecuada a esta faja natural que ya tenemos y que puede ayudarnos a trabajar la diástasis abdominal. Sí. ¿Cómo fortalecerla para evitar también lesiones? Así es, evitar lesiones, incontinencias urinarias, prostatitis en los hombres. O sea, es muy importante esta área de nuestro cuerpo porque es nuestra base. Entonces, al ser nuestra base, cuida la columna vertebral, cuida también la musculatura de la parte de los miembros inferiores porque interconecta de manera directa. Totalmente. Y el uso de fajas para evitar lesiones, ciertas fajas, porque hay fajas que son recomendadas médicamente y hay otras que lejos de ayudarnos creo que nos pueden perjudicar un poco, ¿verdad? Sí, se ha puesto muy de moda que las mujeres en el posparto utilicen fajas, que así se le llaman, fajas posparto. La faja posparto tiene la característica que aumenta la presión intraabdominal y por tanto afecta al piso pélvico como tal. Entonces no son recomendadas. En el caso de los soportes lumbosacros, sobre todo cuando hay una lesión muscular, sí son muy importantes para brindar estabilidad de manera transitoria y normalmente se utiliza en un periodo de 2 a 3 semanas. Bueno, tanto que conocer al respecto de los músculos del cuello, ¿verdad? Que tenemos una cantidad de músculos que desconocemos en esta área que pueden sufrir lesiones por el uso inadecuado de una almohada. Del celular, del movimiento, de ciertos movimientos que hacemos, que también nos podemos lastimar. ¿Cuáles son las lesiones? ¿Cómo nos quedamos dormidos? ¿Cuáles serán las lesiones más frecuentes en el cuello y en esta parte de acá que la mayoría se queja de dolor por tensión muscular, se cree? Tenemos varios tipos de lesiones. Está el síndrome del escaleno, que suele dar un dolor característico hacia el brazo. El síndrome del esternocleidomastoideo, que es el principal músculo flexor del cuello y que también nos puede afectar el oído o nos puede generar dolor a nivel de la cara, porque obviamente donde el músculo se inserta sale el nervio facial, el auditivo y el trigémino. Entonces nos puede generar también afectación a nivel de la cara. Existen los músculos paravertebrales que también nos pueden generar un nivel de afectación porque solemos amanecer con dolor en el cuello, los dolores o cefaleas tensionales que se generan sobre todo en la zona bien característica por encima del oído, que muchas personas lo relacionan con migraña y en realidad son contracciones musculares severas de la parte anterior del cuello. Entonces, en ese caso, pues también es una musculatura que nos puede perjudicar de manera significativa, o las famosas tortícolis o los síndromes de latigazo que se pueden generar durante un choque, por ejemplo, donde nos pegan por atrás en el vehículo y la flexoextensión del cuello pues genera un síndrome de latigazo y el dolor característico y la dificultad para mover el cuello. Ok, me duele el esternocleidomastoideo, voy a decir yo mañana.